Buenas tardes a todos, gracias por participar. Un poco la idea de hoy es retomar las nuevas, digamos, retomar un poco las reuniones que habíamos tenido el año pasado en relación a todo lo que es las prestaciones para las personas con discapacidad. Esta vez quisimos armar un webinar porque tenemos como un tema puntual para charlar, que es el tema de las auditorías. Empezamos a hacer auditorías de todo el periodo ASPO-DISPO y nos parecía que después de las primeras que hicimos, que era interesante quizás compartir dudas y mostrarles un poquito hacia dónde apuntan las auditorías. Así que bueno, la dejo a Mariela Alonso Domínguez, que es digamos, la encargada de todas las auditorías. Yo no me presenté, que no sé si muchos me conocen, pero quizás no todos. Yo soy Gabriela Barros, soy la coordinadora operativa de la superintendencia y estoy a cargo de la unidad de orientación y gestión de las prestaciones para las personas con discapacidad y justamente tratando de tener un espacio integral en la superintendencia que pueda trabajar esta problemática, así que como justamente la transversalidad de la prestación hace que una parte es la auditoría, empezamos a hacer esto y esto es lo que queremos compartir con ustedes. La idea un poco es que Mariela les va a hacer una presentación, pero ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat y un poco para hacerlo más dinámico y que no sea una presentación muy formal, vamos a ir contestando las preguntas a medida que vayan apareciendo y obviamente al final, si alguno quiere hacer algún comentario en voz alta, nos avisa y con todo gusto. Bueno, Mariela, presentate porque yo arranqué sin presentar. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Ahí estamos. Se escucha perfecto. Bueno, bárbaro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy la licenciada Mariela Alonso Domínguez y estoy a cargo, como dijo Gabriela, del área de auditoría de la unidad. Aprovecho también la oportunidad para presentar que seguramente deben estar también conectadas a las chicas que trabajan conmigo en el área de auditoría y que también son las que se van a contactar en el proceso, que son la licenciada Susana Giambarresi, Macarena Monteverde, Carmen Martino y Graciela Giambrone, ¿sí? Hoy me toca hablar a mí, pero bueno, somos parte del equipo y ellas son las que llevan adelante las auditorías junto conmigo. Bueno, la verdad un placer, hay muchos conectados, así que bueno, la verdad muchísimas gracias por estar interesados, es muy importante para nosotros poder conversar con ustedes y contarles cuál es el plan de auditoría que estamos llevando adelante. Ya lo empezamos a implementar, ¿sí? Ya estamos haciendo estas auditorías, como ustedes saben, y como todos tuvimos que readecuarnos y readaptarnos a esta nueva modalidad que tiene que ver con la virtualidad. Así que bueno, estamos haciendo un plan que lo llevamos adelante, digamos, yo ahora voy a contar el procedimiento específico, pero para hacer como la introducción es básicamente a través de lo que es el envío de los legajos en forma, a través de mail y después hacemos una entrevista virtual, ¿sí? El objetivo, el plan de auditoría que estamos llevando adelante, como decía Gabriela, es un plan que tiene que ver con básicamente el periodo de ASPO-DISPO, que es el periodo que se inicia a partir del año de marzo del 2020, ¿sí? El objetivo principal de esta auditoría es relevar, analizar y verificar el cumplimiento de la normativa vigente respecto del procedimiento aplicado para la solicitud de financiamiento de las prestaciones a través del mecanismo de integración. Este es el objetivo, ¿sí?, que tenemos en la auditoría. A mí me gustaría, en principio, dejar en claro y transmitirles que para nosotros es muy importante que la auditoría sea un espacio de aprendizaje, ¿sí? Un espacio de aprendizaje mutuo,
tanto para nosotros como para las obras sociales. Si bien, por supuesto, somos el organismo de control y vamos a controlar que se cumpla con la normativa y que se cumpla con todos los requisitos que hay que tener para hacer la solicitud a través del mecanismo de integración, me refiero a la solicitud de apoyo financiero, a nosotras nos interesa que este espacio sea un espacio que vaya un poquito más allá de eso, ¿sí? Que podamos transmitir cuestiones prestacionales, trabajar cuestiones prestacionales, donde ustedes puedan consultar con nosotros y nosotros enriquecernos también de la experiencia que tienen ustedes, que son los que están en el trato diario con las personas con discapacidad. Si querés, Gaby, pasemos. Pasemos a la siguiente, ahí está. En realidad, esto es la normativa de referencia, ¿sí? Como para ubicarnos en qué normativa vamos o qué normativa estamos mirando para hacer este plan, ¿sí? Básicamente la resolución 887, que es la que define el procedimiento del mecanismo de integración. ¿Por qué miramos la resolución 887 y la documentación respaldatoria que se solicita en esa resolución? Porque recordemos, digamos, que el ASPO es de marzo del 2020. Entonces nosotros ya teníamos en el 2020 un inicio de solicitud de prestación que se había hecho básicamente y generalmente en octubre, noviembre y diciembre del 2019, ¿sí? Entonces, esas solicitudes de lo que nosotros llamamos el legajo 2020, esas solicitudes se hicieron conforme los requisitos que establecía la 887. Después, llegado el periodo de ASPO, ¿sí? En el mes de marzo y abril se hace nosotros desde la superintendencia hacemos la resolución 308 y luego esta resolución es modificada por la 349. La resolución 308 básicamente hablaba de los requisitos, ¿sí? De cómo se iba a hacer la financiación y cómo iba a ser el requisito para la facturación y la presentación ante el mecanismo de integración. Ustedes saben que esta resolución, después de un acuerdo que hubo en el directorio, a partir del cual se definió modificar las declaraciones juradas y algunos requisitos que estaban establecidos en la 308, se arma la 349 donde se modifica precisamente el anexo y se acuerda que la prestación efectivamente brindada iba a ser validada a través de la declaración jurada. Después eso lo vamos a ver cuando veamos específicamente lo que es la 349, pero es para ubicarlos que siempre que pensemos la 349 hay que pensarlo junto con la 308, que son las dos resoluciones que surgieron en el mes de abril, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta cuándo se hizo, porque bueno, pensemos que la realidad es que estábamos en los comienzos de todo esto, nunca pensamos que iba a durar tanto y la realidad es que se arman esas normas pensando que iba a ser por un breve periodo, ¿sí? Y la verdad es que después, bueno, se fue extendiendo, por eso también después tuvimos que reformular la normativa y establecer lo que es la resolución 1293, que es la que establece el tema de la prórroga, ¿sí? La 1293 básicamente ya hablaba de lo que tenía que ver con los requisitos para la solicitud de las nuevas prestaciones, ¿sí? Nuevas prestaciones en el que es lo que bien nosotros llamamos el legajo 2021, ¿sí? Es una resolución que habla, por un lado, de lo que son los requisitos para la solicitud de prórroga y por el otro lado, los requisitos si se solicita una nueva o una modificación de la prestación. Después, por otro lado, y viene bien decirlo porque es interesante, porque hay muchos conectados y está bueno que si no lo hicieron lo hagan. Nosotros hicimos una resolución que es la 514,
que es la que establece la inscripción del responsable referente del área de discapacidad de las obras sociales. Si no están inscritos, les pedimos que lo hagan, se hace a través de la página web de la superintendencia. Es muy importante, porque la verdad que para nosotros es muy importante conocer al referente de cada sector, por cualquier inconveniente que tengamos o por cualquier cosa que nos tengamos que comunicar o que querramos charlar, siempre es mucho más beneficioso saber quién es la persona que está a cargo y directamente contactarnos con ella. Para eso les pedimos que si no lo hicieron, muchas ya lo han hecho, pero bueno, si no lo hicieron, que se inscriban en el registro que establece la obligatoriedad, además, esta resolución, que es la 514. Podemos pasar a la otra, Gaby, así ya. Bueno, a ver, esto es básicamente qué auditamos y cómo lo auditamos, ¿sí? ¿Qué auditamos? Vamos a auditar la documentación respaldatoria para la solicitud de prestaciones efectivamente brindadas para personas con discapacidad en el periodo ASPO-DISPO y que fueron presentadas al mecanismo de integración, ¿sí? ¿Cómo lo auditamos? Como les decía antes, hay dos instancias, una que es la revisión documental y otra que es la entrevista virtual. Si pasamos a la siguiente. Bueno, acá básicamente se define el procedimiento, ¿sí? Yo les voy a contar a grandes rasgos cómo es que lo hacemos para que sepan en el momento que les toque la auditoría cómo es que vamos a llevar adelante el procedimiento. En realidad establecemos, básicamente lo primero que se hace es enviar un mail al referente del área de discapacidad. Se hace la solicitud de la documentación que se solicita es el legajo 2020 y el legajo 2021, y se solicita además las declaraciones juradas, ¿sí?, que están establecidas en la normativa, en la resolución 349, y los informes individuales que los profesionales tienen que presentar junto a la facturación. Ahora después lo vamos a ver detenidamente, pero bueno, esto es lo que básicamente hacemos en el primer contacto. En el mail también les vamos a enviar un link que redirecciona un formulario donde ustedes tienen que completar todos los datos que se piden ahí, ¿sí? Que son datos generales, ahora también vamos a ver de qué se trata. Este mail nos lo tienen que reenviar con la documentación solicitada y luego las chicas que están en el área de auditoría hacen la revisión de la documentación. Si en la revisión de la documentación hay algún faltante, hay algo que consideramos que no está y que debería estar, les hacemos nuevamente una nueva solicitud con un plazo de 48 horas para que puedan cumplimentar con esa documentación. Luego de evaluada toda la presentación, los legajos que fueron enviados, ahí acordamos una entrevista virtual, ¿sí? En la entrevista virtual lo ideal es que pueda estar el equipo, si está el equipo interdisciplinario, que esté el equipo interdisciplinario, las personas que participan en, digamos, el proceso de autorización de una prestación, ¿sí? Bueno, luego de la entrevista virtual se confecciona el informe de auditoría y se envía a la obra social el informe de auditoría, ¿sí? Es importante señalar que en el caso de que haya incumplimientos, que haya algún incumplimiento, este expediente nosotros lo enviamos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y digamos, para que después la gerencia implemente y efectivice las sanciones correspondientes, ¿sí? Podemos pasar a la otra. Pasemos, ¿sí? Porque esto es más que nada la información general, que es la que nosotros vamos a solicitar en el formulario. Este formulario es el que yo les decía, que va con un link en el mail,
que los va a redireccionar y donde tienen que completar básicamente los datos de la obra social, el nombre y el apellido del referente del área de discapacidad, el equipo interdisciplinario, cómo está compuesto, las profesiones de cada uno de los que intervienen en el equipo interdisciplinario, el padrón de beneficiarios, el análisis prestacional, ¿sí? Cantidad y tipo de prestaciones autorizadas. Nosotros ahí en eso vamos a hacerles algunas preguntas en relación, bueno, cantidad y tipo de prestaciones autorizadas que son presentadas al mecanismo de integración o cantidad y tipo que no son presentadas, digamos, hay como un detalle más específico, pero bueno, a grandes rasgos es la cantidad y el tipo de prestaciones. Y después preguntamos si incorporan y si tienen incorporados prestadores a la cartilla de discapacidad, ¿sí? Este es un formulario que una vez que ustedes lo completen, a nosotros nos sirve para tener los datos de información general de esa obra social. Bueno, es importante para nosotros, sumamente importante, la participación del equipo interdisciplinario en las obras sociales, ¿sí? Como ustedes saben, ya prácticamente es sabido por todos, pero siempre es bueno recordarlo. El artículo 11 de la ley 24.901 hace referencia al equipo interdisciplinario y al acceso a las prestaciones a través del equipo interdisciplinario. Como para nosotros es sumamente importante, decidimos en la resolución 1293 darle aún más fuerza a esa participación y establecimos en los considerandos que los equipos interdisciplinarios de los agentes de seguro de salud y las empresas de medicina prepaga, en conjunto con él o los prestadores, deberán evaluar el plan de abordaje que mejor se ajuste a las necesidades de la persona con discapacidad y su familia, asegurando el acceso a servicios accesibles, suficientes y oportunos. Aprovecho para decir esto, esta parte está en los considerandos de la resolución. Nosotros sabemos que leer las resoluciones no es fácil, no es agradable, suele ser dificultoso, pero sí les pedimos por favor que lo hagan, porque la realidad es que no solo hay que leer el anexo, que en general lo que se hace es eso, leer el articulado y los anexos, sino que es muy importante leer los considerandos. Los asesores jurídicos que nosotros tenemos nos enseñaron a que debemos darle mucha importancia a los considerandos, y hay en el contenido muchas veces uno toma mayor claridad de qué se trata la resolución y qué es lo que queremos decir con determinada normativa, ¿sí? Por eso les remarco que esto está en la resolución, porque es importante, y es importante que sepan que para nosotros el equipo interdisciplinario es fundamental, ¿sí? Para nosotros es fundamental, y en esto, nada, Gaby, si querés interrumpime, y si tenés preguntas, interrumpime, pero es fundamental que no solo la obra social y el equipo interdisciplinario se dedique a mirar los papeles, ¿sí? Insisto, nosotros por supuesto que somos el organismo de control y que vamos a mirar los papeles, pero la realidad es que lo que queremos es que el equipo tenga una participación activa, que conozca al beneficiario, que sepa lo que el beneficiario necesita. Es la forma de restablecer el vínculo del beneficiario con la obra social. Ustedes saben, al menos este es nuestro parecer, hace mucho tiempo que de alguna manera ese vínculo viene como complicado, ¿sí? En general siempre el beneficiario prioriza el vínculo con el prestador y no así con la obra social, cuando en realidad debería tener un vínculo cercano con la obra social, de consulta, de intercambio. Y la realidad es que, bueno, esto también se fue construyendo con el tiempo, ¿no? También uno dice, bueno, ¿qué fue pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la obra social que se generara eso, ¿no? Y cuando uno hace como una lectura de lo que fue pasando en todo este tiempo, la realidad es que, bueno, mucho de eso fue sucediendo también por el accionar de la obra social, ¿sí?
Si la obra social recibe al beneficiario y le dice, yo esto no te lo autorizo porque no me lo recupera la super o porque la super no me da apoyo financiero, como sucedía hace mucho tiempo, es muy difícil después restablecer ese vínculo con el beneficiario. Ahora, si uno hace una evaluación, conoce al beneficiario, conoce cuáles son las necesidades, evalúa el plan que se presenta en su totalidad, en la integralidad del plan, puede decir esto sí y esto no, y eso lo va a decir con fundamento técnico, ¿sí? Es eso lo que a nosotros nos importa, y por eso es importante que las obras sociales, sabemos que algunas lo tienen y que algunas lo hacen y que tienen trabajo desarrollado desde hace mucho tiempo. Otras no, otras por ahí cuentan con menos gente, no pueden hacerlo o se les dificulta, pero es importante que aunque sea un llamado, ahora, digamos, la virtualidad nos dio estas reuniones que la verdad que es beneficioso porque hay que aprovecharlo. Entonces, bueno, tratar de ver si se pueden conectar con la familia, con el prestador. Ese seguimiento es fundamental, realmente. Si querés pasar. Bueno, esto es, hace referencia a los legajos, es lo que les decía. Para que quede claro, nosotros vamos a pedir el legajo del 2020 y el legajo del 2021, ¿sí? Que es la prórroga o la solicitud de una nueva prestación. A ver, la documentación respaldatoria del legajo 2020, que es la que está establecida en la resolución 887, vamos, lo repaso, pero bueno, ustedes ya lo saben y digamos, esto ya es sabido, pero bueno, nunca viene mal repasarlo. Es el certificado de discapacidad, la prescripción médica, el consentimiento. En los casos de que haya una solicitud de dependencia, tiene que estar la escala FIM. Pasemos a la otra, Gaby. En los casos de apoyo a la integración escolar, ¿sí? Debe estar el plan de integración y el acta de acuerdo, ¿sí? En los casos que haya una solicitud de hogar, debe estar el informe social y el certificado de alumno regular cuando corresponda para las prestaciones, ¿sí? Después, la resolución 887 hace referencia a la solicitud de la inscripción en el RNP para los prestadores que hacen rehabilitación y estimulación temprana, inscripción en el RNP para los profesionales, para los prestadores de discapacidad, la inscripción en el ANDIS, y después para el maestro de apoyo, título habilitante y certificado analítico de materias. Esto que hacemos referencia acá al transporte no lo dice la 887, pero sí lo estamos solicitando, porque como estamos solicitando el legajo 2020 y en muchos de los legajos hay solicitud de transporte, estamos pidiendo que por favor nos adjunten la habilitación, el seguro, la BTV y la licencia del conductor, ¿sí? Que es documentación que ustedes piden, la gran mayoría de las obras sociales esto lo tienen, pero lo estamos pidiendo que nos lo envíen junto al legajo del 2020. En el caso, por supuesto, que soliciten transporte. Podemos pasar. Bueno, como yo les decía, en abril, en el mes de abril del 2020, nosotros emitimos la resolución 349. La resolución 349 tiene una frase que es importante destacar, que se refiere a hacer especial hincapié en el control de la efectiva prestación del servicio. Recuerden que esto se arma, como les decía, en el mes de abril, inicio de la pandemia, ¿sí? La verdad es que en un momento donde
No se sabía muy bien cuánto iba a durar, cómo se iban a brindar las prestaciones, bajo qué plataforma, si iba a ser una plataforma específica o no, si se iba a permitir que se hiciera una videollamada por WhatsApp, digamos. Era un momento en donde todo eso, recién empezamos a transitar todo eso, y para nosotros era muy importante que tener alguna herramienta que sirviera para verificar el efectivo cumplimiento de esa prestación. Como les decía, se acuerda en el marco del directorio el requerimiento de la declaración jurada, que de hecho es el anexo, es el modelo que está en el anexo de la resolución. Nosotros en el anexo especificamos claramente que los agentes del seguro de salud deberán garantizar la auditoría de las prestaciones realizadas a distancia en tanto subsista la medida de aislamiento. Esto es lo que les decía antes cuando hablaba de la intervención del equipo interdisciplinario. Es muy importante que la obra social haga algún tipo de auditoría de las prestaciones, ¿sí? Y cuando nos referimos a auditoría, no es solo a chequear si la prestación es compatible, si está encuadrada, si va a poder ser presentada ante el mecanismo de integración, sino auditar que se esté dando, llamar al beneficiario y preguntarle cómo lo están brindando, si se lo están brindando en forma virtual, bueno, ahora la posibilidad en algunos casos también de presencialidad, qué tipo de asistencia le brindan, incluso hablar con el prestador, digamos, no es solo haber verificado que hayan presentado la documentación y cumplan con la documentación que requiere la 887, ¿sí? Es un marco muy particular el tema del ASPO y el DISPO, digamos, se modificaron todas las formas de brindar las prestaciones, entonces es muy importante que la obra social sepa que esa prestación que autorizó, ¿sí?, se está brindando, cómo se está brindando y cuál es la calidad de esa prestación que se está brindando. Además, me parece que es un buen momento para retomar ese vínculo con el beneficiario, llamar al beneficiario en este contexto y preguntarle cómo está, qué prestaciones le están brindando, si siente que realmente lo está ayudando. Va a modificar, la verdad que de una forma muy importante el vínculo que la obra social tiene con el beneficiario, ¿sí? Porque la realidad es que no es solo, bueno, ya le autoricé, como lo autoricé, y esto entra dentro del mecanismo de integración y cumple con toda la normativa, bueno, ya está. Y entonces ya me olvido hasta el año siguiente que el beneficiario ese me pida nuevamente una prestación. La realidad es que sobre el transcurso del año es muy importante esa comunicación con el beneficiario y con el prestador, ¿sí? Cuando nosotros solicitamos la declaración jurada, vamos a solicitar junto con la declaración jurada el informe que indica la resolución 349, que es para algunas prestaciones, eso lo especifica el anexo, y es declaración jurada e informe son los que se presentan junto con la facturación, o sea que esto se presenta mensualmente. El prestador tiene que mensualmente presentar estos dos documentos. La declaración jurada viene a reemplazar la planilla de asistencia, ¿sí? Digamos, se arma este modelo de declaración jurada porque el planteo en su momento era el prestador va a hacer la prestación virtual, por lo tanto la familia o el beneficiario con discapacidad no va a poder firmar la planilla de asistencia, por lo tanto de alguna manera había que encontrar una forma de resolver esta presentación que estuviera avalada por el prestador y en el caso de que la familia lo pudiera firmar porque estaba dando presencial, también la familia, ¿sí? Pero si la familia no lo puede firmar, con la firma del prestador es suficiente.
es, como les decía, la declaración jurada, el informe, y cuando hago referencia ahí a la documentación respaldatoria prestacional, en realidad nos referimos a la documentación que ya había sido solicitada en el legajo del 2020, que es la documentación de la 887, ¿sí? Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Gaby, ¿hay algo que...? No, me parece que en esta parte, digamos, tenemos ahí algunas preguntitas que ahora contestamos. Me parece que es muy importante esto que hablaba Mariela, un poco nuestro objetivo comunidad es empezar a que el mecanismo de integración tenga mirada prestacional. Yo en todos los lugares que ya hemos charlado con la mayoría, lo repetimos y lo repetimos mucho, porque en realidad hay que modificar un poco el paradigma por el cual se arrancó Mecanismo de Integración, que tenía una mirada muy de recupero exclusivo. Y estrictamente, justamente para que esto sea sustentable y pueda seguir estando entre nosotros y podamos seguir trabajando desde la integralidad, la única forma es que tengamos agregada, obviamente, la mirada prestacional. Entonces, el tema de los equipos, que nosotras también insistimos muchísimo, también entendemos que hay muchos espacios que son más difíciles y por eso también es importante que ustedes tengan la posibilidad de acceder y charlar con nosotros. Nosotros nos ofrecemos, digamos, a colaborar con consultas o con cuestiones quizás más complejas que necesiten como desde un espacio técnico extra, digamos, como para poder, digamos, trabajar esto de una forma, digamos, tratando de que verdaderamente el beneficiario tenga lo que necesita, ni más ni menos, pero que tenga lo que necesita y que ese tratamiento que estamos autorizando verdaderamente tenga una mirada integral, porque si no, lo único que se genera es la superposición de prestaciones. Porque en general lo que pasa es que el beneficiario que no le resuelve la prestación que tiene, no baja ninguna prestación, sino que seguimos agregando. Entonces tenemos beneficiarios con 1 millón de prestaciones y cuando uno lo audita y lo ve, verdaderamente ese beneficiario no llega a cumplir con las expectativas de su tratamiento. Por lo tanto, eso hay que revisarlo. Es un trabajo importante, es arduo, pero es necesario hacerlo. Porque si no, esto se generan grandes desvíos que van mucho más allá, no son, digamos, desvíos de facturas, que, digamos, eso lo controla el sistema. Nosotros lo que queremos ver son los otros, digamos, las cosas prestacionales de fondo que sabemos que hoy el sistema tiene y es como un vicio, digamos, que se fue arrastrando durante mucho tiempo. Alguien pregunta sobre el tema de que por qué hacemos los aumentos retroactivos. Los aumentos no son retroactivos. Cuando el directorio vota el aumento, esto se debe sacar por una resolución conjunta entre la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Salud. Una vez que esa resolución está, y ahí es donde tiene los anexos, digamos, con todo el detalle del aumento que corresponde a cada prestación, eso recién ahí puede ser aplicado a los diferentes sistemas. Uno somos nosotros. Entonces, a partir de ahí se puede aplicar el aumento. El aumento nunca se hace retroactivo. Justamente nosotros, como sabemos que este último aumento tardó la resolución un poco más de lo que hubiéramos querido, lo que hicimos fue justamente permitirles que puedan, que en realidad esto está permitido dentro del sistema, les recordamos, digamos, que pueden subir, digamos, facturas complementarias a las facturas que tenían, si ya se habían generado las facturas, subir las facturas complementarias. Justamente para no generar una reliquidación de todo que sabemos que es engorroso. En realidad los prestadores pueden facturar por la diferencia, subirla y se liquida. Así que, digamos, nunca los aumentos son retroactivos, en ningún sistema. Si querés, sigo con la presentación para cerrarlo de auditoría y después vemos si abrimos preguntas, ¿no? Dale, sí, porque hay una pregunta de legajos, Manu, que quizás ahora vos les vas a, un tema de legajos vencidos, que quizás ahora vos se los vas a... Bueno, dale. Bueno,
sigo con lo que tiene que ver con la normativa. Bueno, ya ha llegado la renovación y la solicitud para el 2021, sacamos la resolución 1293, que establecía la posibilidad de solicitar prórroga, ¿sí? Para aquellas prestaciones que fueran brindadas como se venían brindando en el 2020. En el caso de la prórroga, el beneficiario, la persona con discapacidad o el familiar, tenía que presentar la conformidad de la prestación y el prestador un informe evolutivo de la prestación brindada en el ASPO-DISPO 2020 y un plan de abordaje para el ASPO-DISPO 2021. Por otro lado, el prestador de transporte tenía que presentar un informe de la prestación brindada en el 2020 y la prestación a realizar en el 2021. Ese informe del transporte es un anexo de la resolución. Si querés, pasemos, porque es importante. Uy, se fue al final. Es importante en el... acá, esa era. Era la siguiente, Gaby. La del informe y la del plan. Ahí está. Es importante tener en cuenta. Bueno, en realidad es importante tener en cuenta lo siguiente. La resolución habla de un informe evolutivo 2020 y un plan de abordaje 2021, ¿sí? Pensemos que estamos en una situación muy particular, que es la situación del ASPO y DISPO, ¿no? Por supuesto. A ver, nosotros decimos, si una persona va a solicitar una prestación, una prórroga de una prestación para el 2021 y nosotros vamos a autorizar una prórroga, necesitamos que ese prestador diga qué fue lo que trabajó en el 2020, ¿sí? Por eso hace referencia al pasado, o sea, qué fue lo que se trabajó, y en otro informe diga cuál va a ser el plan de abordaje para el 2021. Es qué es lo que va a trabajar en el 2021. Yo aprovecho para contarles que nosotras estamos mirando, esto no lo dice la resolución, pero sí a partir del trabajo que hicimos en las comisiones con muchas de las obras sociales que seguramente hoy están presentes, habíamos empezado a trabajar, bueno, ¿qué auditar? ¿Qué audita o qué mira una obra social? Más allá de mirar que ese papel esté y que si la resolución dice, bueno, tiene que presentar un informe, haya una hoja que diga informe, ¿sí? Empezar a, como les decía Gabriela, empezar a ponerle mucha mirada a lo prestacional. Entonces, no solo ver que el prestador cumplió y mandó el informe y el plan, ¿sí? Sino, bueno, ver cuál es el contenido de ese informe y de ese plan. Y la realidad es que nosotros, como les digo, no lo especificamos en la resolución y por eso no es que lo vamos a señalar que si eso no está es un incumplimiento. No, para nada, porque eso no está pedido en la resolución. Pero sí les pedimos y queremos empezar a trabajar en instalar la necesidad de mirar el contenido de los informes. Todos sabemos y lo hemos visto muchas veces, los informes que hay que son solo copio y pego, ¿sí? Y en el mejor de los casos, por ahí lo reformulan como para la persona a la que tienen que presentar la solicitud. La realidad es que es muy importante que empecemos a mirar esto y nosotros lo estamos empezando a mirar. En las auditorías, cuando solicitamos los legajos, estamos evaluando el contenido de los legajos. Miramos, como dice ahí, si especifica la modalidad de la prestación, si dice el abordaje alcanzado, el objetivo alcanzado por el abordaje o el objetivo propuesto, si hay descripción de las actividades, si el caso que lo requiera, si hay participación de la familia y si hablan de cómo trabajan con las familias o con las figuras de apoyo de esa persona. Digamos, estamos mirando el contenido.
Y la realidad es que los contenidos no son, la verdad que no cumplen en la mayoría de los casos con esto. Es importante esto, es importante que si una obra social recibe un informe o un plan de abordaje que considera que no es el adecuado o que no tiene información suficiente o que en realidad es un copio y pego del año pasado, se lo devuelvan al prestador. La realidad es esta, porque muchas veces lo que sucede es, bueno, cumple, lo mandó, está el papelito, cumple, nosotros cumplimos con lo que la superintendencia pide y en realidad no se lee o si se lee se deja pasar. Y lo importante es que eso empecemos a no dejarlo pasar. Que a un prestador, una obra social lo llame y le diga, mirá, hacé el informe de nuevo, porque el informe no dice lo que vas a trabajar o el informe no da cuenta de lo que hiciste en todo el 2020, siendo que fue un año muy particular, la realidad es que ya cambia también la mirada que la obra social tiene sobre el prestador. Ya no es, bueno, le presento a la obra social un papel para que me autorice y punto, y copio y pego, año tras año y tras año, sino que me tengo que sentar a pensar qué es lo que trabajé, cómo lo trabajé, qué es lo que se pudo hacer, qué es lo que no se pudo hacer, qué es lo que voy a proponer para el año siguiente. ¿Cómo lo voy a proponer? ¿Quién va a intervenir? Digamos, no es lo mismo, ¿sí? Es muy importante que ustedes también lo miren, porque sí nosotras lo estamos mirando y sí lo vamos a incorporar en futuras modificaciones de normativa. Si querés, podemos pasar, que viene lo que tiene que ver con la resolución 1293 en relación a la modificación o nuevas prestaciones. Cuando hay modificación o pedido de nuevas prestaciones, digamos, la documentación solicitada es muy parecida a lo que se solicitaba en la 887. ¿Por qué? Porque, bueno, consideramos que si hay una modificación de esa prestación o una nueva prestación, se debe cumplir con los requisitos de esa documentación. La realidad es que si nosotros hicimos hincapié en que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las prestaciones educativas, si era dificultoso que les dieran la constancia de alumno regular o el plan, digamos, eso, ser contemplativos en los tiempos respecto de digamos, que no se viera afectada la autorización por la falta de esta documentación. Después básicamente es lo mismo, la conformidad, la orden médica, el resumen de historia clínica, el plan el abordaje, en los casos de apoyo a la inclusión educativa, el plan de abordaje individual, el presupuesto, el transporte, también con su presupuesto específico, la documentación del prestador, la escala FIM en el caso de dependencia. Básicamente esta es la documentación y lo que también nosotros habíamos dejado por escrito en la resolución es que en los casos que las obras sociales ya tuvieran, que ya los tienen, en realidad ya los tienen todas, los modelos de planillas podían en los casos de una nueva prestación o inicio o modificación, perdón, presentar sus planillas para que fueran completadas. Vamos, me parece que era la última, sí. Bueno, básicamente es eso, ese es el plan y es el procedimiento general. Pero bueno, como les decíamos, y como les decía también Gabriela, para nosotros es sumamente importante lo prestacional y es muy, muy importante la intervención del equipo interdisciplinario. Así que bueno, la idea es también seguir trabajando y bueno, y ver las preguntas. A ver, les dejamos ahí abajo, está el mail, la mayoría tienen nuestros mails, bueno, también el de Gaby o el mío, nos pueden hacer consultas a cualquiera de estos mails. Este es el mail de la unidad, así que cualquier consulta que nos quieran hacer, lo pueden hacer por ahí. Gracias, Maru, estuvo muy bueno. Espero que se haya entendido un poco. Ahora teníamos ahí algunas preguntas,
así que voy a contestar las preguntas y después, acá hay una pregunta que dice, la presentación de los legajos que ustedes requieren en la auditoría es de todos los beneficiarios que se encuentran en alguna prestación en discapacidad. Claro, digamos, nosotros lo que justamente en nuestra auditoría es específica. Nosotros auditamos específicamente las prestaciones para las personas con discapacidad. Después otra pregunta, dice respecto al acta de acuerdo, nos pasó el año pasado que muchas escuelas tuvieron dificultades en realizar la firma del acta de acuerdo, algunos nos enviaron de la misma institución un mail o un informe y puede suplir esto la falta del acta. El tema del acta es así, nosotros justamente en la resolución hicimos una aclaración que, digamos, por el tema del acta, porque sabíamos de esta dificultad, no había ninguna prestación que se podía denegar. El tema es que el acta es parte de la documentación, por lo tanto, con calma, digamos, hay que ir requiriendo el acta que falta. En general, digamos, el acta igual se la pueden mandar por mail las escuelas, ahí Mari, vos si querés hacer alguna aclaración, pero, digamos, el acta tiene que estar. No es que nadie, digamos, dentro de un espacio de auditoría va a decir si esta prestación correspondía darla, vamos a decir algo porque falte el acta, pero sí, para que el legajo esté completo, digamos, durante el tiempo que falta, hay que ir pidiendo las actas en la medida que obviamente las escuelas se vayan organizando para poder hacerlas. Sí, de hecho ahora hay muchas que ya tienen presencialidad, así que bueno, en la medida en que lo puedan ir teniendo, es lo ideal, ¿sí? Acá hay una pregunta muy para vos, Manu, dice, ¿qué alcance excluyente tiene que tener el título de maestra de apoyo? ¿Cuáles no están permitidos? ¿Qué alcance? Perdóname. Excluyente tiene que tener el título de maestra de apoyo. ¿Y cuáles no están permitidos? Bueno, a ver, es una prestación educativa, ¿sí? Comenzando por eso, la realidad es que la persona que brinde esa, digamos, como hoy está en la normativa, ¿sí? Porque esto es importante también señalarlo. Hoy, en la normativa, todo lo que tiene que ver con apoyo a la inclusión educativa es una prestación educativa en el sentido de que brinda apoyo a la escolaridad. Por lo tanto, siempre digo que considero que la persona que debe llevar adelante la figura del maestro de apoyo debe ser una persona que tenga, digamos, conocimiento de la cuestión educativa. ¿Por qué? Porque sobre todo en la gran mayoría de los casos, se solicita adaptación curricular. Y la realidad es que después nos encontramos sino con la dificultad de, bueno, ¿quién hace la adaptación curricular? Entonces se solicita, sabemos que es una prestación muy compleja, que se termina solicitando el maestro de apoyo, pero lo que se pide es un asistente externo y en realidad es un apoyo más conductual que pedagógico, entonces después se termina superponiendo lo pedagógico con lo conductual. Es complejo, es una deuda del directorio reformular la necesidad de la inclusión educativa y de los apoyos que las personas necesitan para la inclusión educativa. Hoy, como está en la normativa, es una prestación que ideal sería que la pueda brindar alguien con formación pedagógica, ¿sí? Puede ser un psicopedagogo, un profesor de educación especial, digamos. Esos son los perfiles. Ahora, si ustedes tienen un beneficiario, ¿sí?, que justificadamente no requiere, porque tampoco va a requerir adaptación curricular, eso también hay que contemplarlo, ¿sí? Porque si no, nos agarramos como demasiado la norma y perdemos la necesidad de la persona. Y en realidad a veces hay casos donde la persona tal vez no requiere cuestión pedagógica, no requiere un apoyo individual pedagógico, pero sí por ahí requiere un apoyo más de estilo de acompañamiento conductual. Entonces, esos casos hay que evaluarlos, ¿sí? Y hay que considerarlos. Sí, después, bueno, alguien preguntaba qué era la ANDIS. La ANDIS es la Agencia Nacional de Discapacidad. De discapacidad, sí. El antiguo Servicio Nacional de Rehabilitación. ¿Sí?
Después, bueno, preguntan, ¿cómo haremos con los legajos que en este momento están vencidos? No sé a qué se refieren con legajos vencidos. Si quizás quieren aclarar, porque no sé bien a qué se refiere con legajo vencido. Después hay otra pregunta que dice que qué pasa con el tema del DISPO, porque la resolución es solo ASPO. No, la resolución es ASPO-DISPO y está así desde el título. Así que no hay ninguna duda, digamos, en relación a eso. La resolución, la 1293 del 20, es ASPO-DISPO. La 349 es ASPO, como yo les decía, porque se hizo en abril, no existía el DISPO, ¿sí? Ahora, la 1293 dice en los considerandos que a los efectos de solicitar el apoyo financiero, ¿sí?, debe cumplirse con la 349. Eso lo dice la 1293. Sí, después preguntan el CUD vencido, si tenemos obligación de solicitar el nuevo o con las prórrogas es suficiente. En realidad los CUD están prorrogados y por lo tanto es suficiente. Digamos, mientras dure la prórroga es aceptable el CUD. Sí. La prórroga del CUD la establece la Agencia Nacional de Discapacidad y si ellos establecen que se prorroga, nosotros respetamos la normativa del ANDIS. Sí, después, en relación a, ¿es necesario que las obras sociales cuenten con licenciados en trabajo social en el área de discapacidad a fin de hacer entrevistas a los afiliados y a la familia para evitar litigios judiciales? Los equipos interdisciplinarios, cuanto más robustos sean, mejor funcionan. Obviamente, todo lo que es el trabajo social, digamos, en una prestación tan particular como es la prestación para las personas con discapacidad, me parece que es, digamos, de una gran ayuda. La verdad que sí. Después, bueno, preguntan sobre el tema del registro de prestadores. El registro de prestadores que está demorado, el registro de prestadores no depende de la unidad, depende de la gerencia prestacional y nosotros, digamos, cuando nos comunican o hay alguna demora, tratamos de, digamos, de vehiculizar el reclamo, digamos, a la gerencia que lo maneja hoy. Me parece que nada más. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Acá hay una pregunta sobre los acompañantes terapéuticos. El acompañante terapéutico no es una prestación que esté en el nomenclador. Obviamente hay una gran discusión y hay mucho que trabajar ahí. Nosotras, como miembros del directorio, insistimos mucho en esto, porque estos son, digamos, modificaciones que deben salir del marco del directorio. Nosotros no podemos sacar normas de fondo exclusivamente desde un organismo, así que es un trabajo que hacemos constantemente con el directorio para poder tratar de resolver esto. Bueno, acá hablan más de eso. Bueno, creo que estamos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, aclaración? ¿Alguna pregunta más? Y si no, bueno, nosotros digamos, toda esta presentación la vamos a subir a YouTube y van a tener el video, digamos, para poder verla. Y tienen abajo nuestro mail para comunicarse con nosotros si necesitan alguna ayuda, sugerencia. Las auditorías nosotros ya las empezamos, estamos auditando varias obras sociales por mes con los diferentes equipos, así que, bueno, la idea es que un poco podamos ser lo más abarcadoras posibles, digamos, de poder llegar a todos, así que, bueno, en algún momento los estaremos visitando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Manu, al equipo. Gracias por todo, como siempre, que trabajan mucho y muy bien. Así que, bueno, que tengan muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias.